En la pantalla de Canaley está con nosotros ahora el periodista especialista en economía e inteligencia artificial, Sebastián Doménica. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por recibirnos. Vamos a analizar sobre esta iniciativa que propone el gobierno de vigilar, entre comillas, las redes sociales y la dark web con inteligencia artificial para prevenir o predecir los delitos. Bueno, sí, mira, esta resolución que ha sido publicada hace algunos días, que plantea la creación de una unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, ha generado mucha polémica y mucho rechazo de muchas organizaciones, porque plantea algunos puntos que son muy polémicos y con muchos riesgos, ¿no? Hay algunos puntos, algunos aspectos. A ver, tenemos que partir que todavía la resolución es muy abierta, es como rimbombante la resolución, Sí. pero aborda cuestiones delicadas y que pueden poner muchos derechos en riesgo, ¿no? Entonces, por eso, en general, yo tengo una mirada muy crítica de esta resolución. Creo que cuando se habla de inteligencia artificial hay que ir con mucho cuidado y muy de a poco y, digamos, plantear de golpe una serie de proyectos relacionados con la inteligencia artificial y con la seguridad que son tan delicados, me parece que fue excesivo, ¿no? Y que plantea riesgos que me parece que hay que ir analizando. Bueno, fueron anuncios rimbombantes, como bien decís. ¿Cuándo crees que se van a dar a conocer en detalle y qué también puede aportar la inteligencia artificial de una forma útil a esto que quiere realizar el gobierno? Claro, mira, el gran problema de por qué ha generado tanta polémica, porque en Sí, principio planteó algunas ideas o propuestas que son riesgosas, como por ejemplo son monitoreo de redes sociales, ¿sí? Es decir, que hay como un monitoreo desde el gobierno de las redes sociales, siempre en búsqueda de prevención del delito. Pero tanto en hay tres puntos centrales a tener en cuenta, que es el monitoreo de redes sociales, el reconocimiento facial, que también es una tecnología que ha generado muchos problemas. De hecho, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, estuvo siendo utilizada para reconocimiento de prófugos, el reconocimiento facial tecnológico, y tuvo que ser suspendido porque una jueza entendió que estaba cometiendo errores y que había muchos riesgos, ¿no? Entonces, plantea monitoreo de redes sociales, plantea reconocimiento facial y plantea otro punto muy polémico, que es la vigilancia predictiva. ¿Qué es la claro. vigilancia predictiva? Es aquella vigilancia que se hace a partir de una inmensa cantidad de datos sobre alguna persona y predice la posibilidad que se pueda cometer un delito, ¿no? Ujú. Este punto es súper polémico y ha sido prohibido en la Unión Europea. Hace algún tiempo se promulgó en la Unión Europea una ley sobre inteligencia artificial y planteaba algunas acciones como de riesgo inaceptable, ¿no? Y la vigilancia predictiva es una de las que estaban como riesgo inaceptable, porque justamente avanzaba sobre la vigilancia para predecir posibles delitos. Y tenemos que tener en cuenta, Claro. siempre que hablamos de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial se puede equivocar. Digamos, todavía no es una tecnología perfecta y puede cometer errores. Entonces, cuando estamos hablando de tecnologías al servicio de la seguridad, de la persecución, del control, de la vigilancia, hay que ser muy cuidadoso y hay que tener una proyección muy clara de lo que se puede, lo que no se puede y lo que puede generar más riesgos que beneficios, ¿sí? Porque recordemos, hay algunos derechos constitucionales centrales que hay que tener en cuenta cuando se aplican estas tecnologías. Estos son el principio de inocencia, es decir, que toda persona es inocente hasta que en un juicio se demuestre lo contrario, ¿sí? Claro. Después,
el derecho a la privacidad. Tenemos derecho a la privacidad, y si hay una vigilancia sobre redes sociales, por más que las redes sociales son abiertas, es decir, no, las personas no tienen derecho a estar solas, digamos, a no ser vigiladas si no están cometiendo algún delito. Entonces, plantean ámbitos que son muy riesgosos y muy resbalosos. Y por otro lado está el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Digamos, no hay derecho a que se nos controle y se nos vigile en tanto y en cuanto no cometemos un delito. Recordemos que el artículo 14 de nuestra Constitución habla de libertad de prensa sin censura, que quiere decir que uno puede decir lo que quiera, y si comete un delito a partir de lo que dice, bueno, recién ahí tendrá una denuncia y digamos, tomará partido un juez. Pero en tanto y en cuanto eso no pase, tenemos libertad, tenemos el principio de inocencia y tenemos derecho a la privacidad y a que no, y a la protección de nuestros datos, porque también otro aspecto importante a señalar cuando se habla de inteligencia artificial es que cuando se recolectan muchos datos de las personas, bueno, nosotros a veces se manejan datos muy sensibles que son privados, y también hay otro punto interesante a tener en cuenta sobre esta resolución, es que no se habla quién va a tener esos datos, porque se van a contratar empresas privadas para que hagan este tipo de acciones. Claro, no si se contratan empresas privadas, el manejo de los datos que es tan sensible, ¿cómo se va a desarrollar? Es decir, hay una infinidad de lagunas con relación a esta resolución que plantea polémica y genera, bueno, una necesidad de dar mayores precisiones. Sebastián, ¿y este tipo de modelos o de iniciativas de usar la inteligencia artificial en la seguridad funcionan en otros tipos de países? Sí, digamos, funciona, pero ha habido muchos problemas justamente porque recordemos que la inteligencia artificial se maneja con los llamados algoritmos, claro, que son listados de, digamos, la inteligencia artificial de acuerdo a un listado de tareas que le da el algoritmo. El algoritmo es algo que se programa, ¿no? Tiene una personas, seres humanos que programan el algoritmo. Y los algoritmos pueden tener sesgos, que es cuando pueden discriminar o pueden tomar determinadas decisiones basadas en algún prejuicio o en algún elemento que le da el programador ser humano. Entonces, por eso es muy importante que haya transparencia cuando se empiezan a utilizar este tipo de sistemas. En muchos países se utilizó y tuvieron problemas. En Estados Unidos hubo juicios en los que se utilizaron de prueba vigilancia predictiva en varios países desde hace varios años, y tuvieron que reverse todas esas medidas porque justamente planteaba una laguna, es decir, se podía llegar a condenar a una persona sin pruebas reales, ¿no? Claro. Básicamente basado. Y además tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial todavía es una tecnología que debe ser controlada por seres humanos. Sí, yo te voy a mencionar un ejemplo. En Alemania, en una ciudad de Alemania, se repetían en varias plazas de una ciudad mediana hechos de violencia. Entonces, el municipio de la ciudad decidió poner un sistema de inteligencia artificial que lanzara una alerta cada vez que había un hecho violento o sospechoso de violencia, ¿no? Resulta que la inteligencia artificial tenía un montón de errores y levantaba alertas cuando había una persona que se abrazaba con otra, cuando personas que bailaban, es decir, era una inteligencia artificial que denunciaba cualquier tipo de acción, ¿no? Es decir, porque había un algoritmo que todavía era torpe, había una inteligencia todavía torpe, porque todavía es una tecnología que requiere de mucho desarrollo. Estamos recién empezando a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, utilizarlo ya
en temas tan sensibles como es la seguridad, la protección de los datos, la privacidad, la posible vigilancia predictiva para determinar si una persona comete un delito o cometió un delito, es muy delicado, hay que tener mucho cuidado y hay que ir muy despacito para ir aprendiendo y para que los sistemas vayan realmente la determina. Y además debe haber una transparencia total, es decir, debe haber una transparencia de qué sistemas se usan, que se puedan auditar, que los jueces estén al tanto, es decir, que los ciudadanos estén. Como que entramos en una caja negra que no sabemos cómo se utiliza esta tecnología y para qué, y cómo puede perseguir, controlar o vigilar. Es un tema que es delicado, hay que ir de a poquito, pero claramente esta resolución me parece que... bueno, resolución que ya fue publicada en el boletín oficial, que parece que el gobierno quiere avanzar de todas formas, pero como decís vos, es vulnerabilidad de los datos, la privacidad, o sea, hay muchas cosas que también están en juego, ¿no? Muchísimas, yo creo que hay que estar muy atento. A ver, como te digo, la resolución es muy abierta, todavía no da detalles, si se van a contratar empresas, si hay un pedido de, digamos, si se va a llamar a licitación, todavía no se dice muy poco, es decir, son generalidades, por eso yo digo que son un tanto rimbombantes, pero bueno, en principio es para tener en cuenta, prestarle atención, porque están hablando de cuestiones, como te digo, hay una de las cuestiones que es la vigilancia predictiva, que está directamente prohibida en la Unión Europea. Esta ley de inteligencia artificial de la Unión Europea lo prohíbe porque sostiene que tiene riesgos inaceptables, ¿sí? Es decir, hay un punto solo de la resolución que me parece que es interesante, que es el de los pensar en usar robots para desactivar bombas. Bueno, eso nadie puede estar en desacuerdo, es decir, poner en riesgo a una persona si hay que desactivar una bomba o una situación de riesgo que se pueda generar, uno manda un robot, me parece genial. De hecho, los robots están pensados para que actúen en situaciones que son muy riesgosas o peligrosas para los seres humanos. Entonces, en ese punto me parece que es positivo. Después hay otro punto que es la vigilancia con drones, que también me parece que genera dudas, porque claro, porque los drones son muy pequeños, es decir, también pueden plantear situaciones de invasión a la privacidad los drones. Ahora, por eso, si está bien, si se hace un planteo claro, regulaciones claras, transparencias, es decir, que existe transparencia en relación a la ejecución de todas estas medidas, bueno, podría llegar a ser interesante. Habría que ver también, ¿no? Porque puede ser también una invasión a la privacidad. Pero yo te digo, hay derechos constitucionales que hay que tener siempre en claro, que no se pueden afectar. El principio de inocencia, ¿sí? La vigilancia predictiva puede afectar el principio de inocencia, el derecho a la privacidad y a la protección de los datos, es decir, el derecho a privacidad, nuestro Código Civil protege de las intromisiones, ¿sí? Hay un jurista que habla de el derecho a ser dejado a solas, ¿sí? Es decir, el derecho a la privacidad es un derecho que está. Entonces, si tenés al Estado con vigilancia, no, salvo que un juez decida vigilar a una determinada persona porque hay un juicio, porque hay una medida necesaria, si no, no existe. Es decir, en principio la persona tiene que tener derecho a la privacidad. Y por último, el derecho a la libertad de expresión también, ¿no? Porque si nos están controlando, yo tengo derecho a decir, hay libertad de prensa y libertad de expresión en nuestro país, yo puedo decir lo que quiero, y si cometo un delito, bueno, recién ahí, si me denuncian, entrará en juego el rol del Estado. Pero por eso yo
yo digo, bueno, la inteligencia artificial es una tecnología, yo soy un optimista de la inteligencia artificial, creo que va a plantear muchas mejoras en la sociedad, pero cuando se empieza a utilizar o se proyecta utilizar para situaciones tan sensibles, para instancias tan sensibles que ponen en juego derechos, que ponen en juego situaciones, entonces yo creo que hay que ir con mucho cuidado, hay que escuchar las voces de los expertos, hay que plantear mucha transparencia, ¿sí? Y esperar que vayan surgiendo las cosas digamos, y que estén atentos los legisladores, los diputados, es decir, las organizaciones que se ocupan de este tipo de temas legales, a la Fundación Vía Libre, el CELS, han rechazado esta resolución por considerarla riesgosa, que pone en riesgo muchos derechos. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por todo este análisis. Bueno, Liliana, muchas gracias a vos, saludos para todos Un saludo. y todas. Sebastián Di Domenica, periodista especialista en economía e inteligencia artificial. Nosotros continuamos con más en la pantalla de Canal E.